vamos a empezar entonces. Eso, listo. Así que avísenle a sus compañeros. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces la clase. Primero, déjenme compartir pantalla. Recuerden que la próxima semana, el próximo martes, tenemos la prueba de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Y lo que vamos a hacer hoy día es dos cosas. Primero vamos a hacer una síntesis, pero a través de una forma que es hacer un mapa conceptual, por ejemplo. ¿Ya? Y la otra parte que es recordar algunos personajes destacados dentro del proceso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar la clase y les vuelvo a pedir que manden el link de la clase porque hubo un cambio, para que se lo manden a los chiquillos, a sus compañeros, para que puedan entrar. Ya, aquí entonces tenemos el objetivo de la priorización, que fundamentalmente se refiere a evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra, pero nosotros no podemos ver las consecuencias si no vemos antes por qué pasó esta guerra, ¿ya? Y destacamos nosotros en una clase completa, la clase de la semana pasada incluso, destacamos las consecuencias, los resultados de este conflicto bélico, ya que cambió muchas cosas en el mundo, ¿ya? Entonces, y el objetivo, bueno, son dos en el fondo, dos objetivos de la clase, que es sintetizar o resumir aprendizajes sobre la Segunda Guerra Mundial a través de la construcción de mapas conceptuales. Y lo otro es recordar los personajes destacados dentro de la Segunda Guerra Mundial. Hay personajes que nosotros ya mencionamos antes, ¿ya? Sobre todo cuando vimos los sistemas totalitarios, bueno, y cuando vimos la crisis del 29 y los sistemas totalitarios. Entonces ahí se van a acordar de algunos personajes que nosotros ya habíamos visto antes en las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por la primera parte, que es los mapas conceptuales. Yo a los cursos que les he estado haciendo, por ejemplo, hoy día, el segundo C, le hice la clase virtual y hicimos entre todos un mapa conceptual bien simple, bien básico, sobre todo para aquellos que no habían hecho antes un mapa conceptual, ¿ya? Que es una forma, yo diría, bien rápida en que uno sintetiza o resume un contenido, una materia, ¿ya? Que puede ser de distintos tipos. Y también hay distintos tipos de mapas conceptuales, ¿ya? Y nosotros en clase alcanzamos a ver por el tiempo, alcanzamos a ver los personajes y también hicimos un mapa conceptual, un bosquejo, mejor dicho, lo que alcanzamos a hacer, porque ese mapa uno lo puede mejorar bastante, ¿ya? Y fue hecho hoy día en la clase del segundo medio B, perdón, C, que lo hice tempranito. Esa clase está grabada, por si a alguno le interesa ver. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos un tipo de mapa conceptual que se refiere a una parte de, en este caso, de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Uno puede hacerlo por partes, ¿ya? O bien lo hace completo, separando causas, antecedentes, el desarrollo y las consecuencias. Nosotros en clase hicimos uno completo, ¿ya? Pero obviamente es un bosquejo, por lo tanto faltaban algunos detalles y que había que revisar para terminar. Pero aquí nosotros vamos a ver, yo les dije a ellos, uno puede hacer por parte, o puede hacer uno con causas, con desarrollo, con consecuencias, ¿ya? Aquí nosotros tenemos una imagen de la Segunda Guerra Mundial en que está hecho de esta manera, ¿ya? Aparece la Segunda Guerra y aparecen las causas, ¿sí? Aparecen las causas que provocaron o favorecieron, podríamos decir, el inicio de este conflicto, ¿ya? Y lo primero que aparece es la llegada de Adolf Hitler a la cabeza de lo que sería lo que él llamó el Reich, el imperio, ¿ya? Y la política de él era recuperar lo que antes había tenido Alemania y recuperarlo, por lo tanto, expandirse, ¿ya? Territorialmente, recuperar lo que ellos antes habían tenido, ¿ya? Por eso dice política exterior alemana agresiva, ¿ya?
Y dentro de esa política expansionista está la invasión alemana a Polonia. Y acuérdense que este hecho, la invasión alemana a Polonia, da por iniciada la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre el 1 o el 1 de septiembre del año 1939. ¿Sí? Entonces ahí ese hecho ya reacciona a los países que antes se habían mantenido más bien pacíficos, no habían reaccionado para evitar un nuevo conflicto. Pero cuando ya ocurre esto, ya ellos, estamos hablando de eh, países como Francia y Gran Bretaña, que son los que reaccionaron. ¿Ya? Entonces aquí dice, dice, los países europeos no se mostraron agresivos contra los alemanes y esto provocó que Hitler los viera como países débiles. ¿Ya? Y en verdad esa era la no intervención de estos países. Hitler se confió y siguió invadiendo hasta que llega la situación de Polonia. ¿Ya? Acuérdense también que en este caso Alemania había establecido una alianza, un pacto, ¿ya? Un pacto con lo que era la Unión Soviética, ¿ya? En ese momento ya era Unión Soviética. Entonces, firma un pacto como para mantener bajo control a Stalin en ese momento, pero llega un momento dado en que ya él no reconoce el pacto que habían firmado y ¿qué hace Alemania? Invade territorio soviético, ¿ya? Entonces ahí también hay varias causas entre las que nosotros vimos en clase. Tenemos entonces esta en la primera, que es la primera parte, podríamos decir, de un mapa conceptual, ¿ya? Esta es una forma de hacerlo. Aquí hay otro en que está más amplio, ¿ya? Es igual la Segunda Guerra Mundial y aquí agregan más información. Por ejemplo, cuando se desarrolla, ¿ya? Está entre 1939 y 1945. Entonces, la idea es que lo coloque para que no se le olvide de qué época estamos hablando, ¿ya? 39 al 45. Entonces, ahí está. En el otro, en el anterior también, quizás eso también podría haber sido puesto, haber sido completado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los antecedentes y es mucho más amplio, porque no solamente habla de el ascenso o la llegada al poder de Hitler en Alemania y el expansionismo, ¿ya? Es decir, ir expandiéndose a otros territorios hasta llegar a invadir Polonia y ahí se declara la guerra. Entonces, aquí lo amplía. ¿Por qué lo amplía? Porque habla de otros puntos. Situación después de la Primera Guerra, es decir, cómo quedó Alemania después de la Primera Guerra, ¿ya? Recuerden que se le asignó a Alemania la responsabilidad de la Primera Guerra Mundial. Entonces, una vez que esta guerra termina y Alemania y sus aliados son derrotados, acuérdense, la Triple Alianza, son derrotados, se dice que, o se plantea que Alemania es la única responsable y se firma específicamente con los alemanes el Tratado de Versalles. Y este Tratado de Versalles le impone a Alemania bastantes sanciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la organización militar, etc. Y Alemania siente que esto es una humillación para ellos, ¿ya? Por lo tanto, también que están presentes ahí antes de este conflicto, es decir, los alemanes en este caso sintieron ese golpe fuerte de esta humillación, de esta derrota que tuvieron, y eso lo supieron aprovechar en este caso los nazis cuando llegan al poder. Recuerden que ellos llegan al poder legalmente, ¿ya? Cuando es nombrado canciller de Alemania Hitler. Canciller vendría a ser como primer, ¿ya? En este caso de Alemania, ¿ya? Y aquí se plantean las alianzas. Acuérdense los países que formaron las alianzas que se van a enfrentar. Los países del eje, que nosotros mencionamos, eh, Italia, Japón, Alemania, los países aliados, ¿ya? Y ahí fundamentalmente está la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Aquí se agregan otros países más, ¿ya? Pero nosotros, bueno, para que, más que nada, para que tengan conocimiento de que
también fueron partícipes otros países más, pero los protagonistas, digamos, son los que nosotros acabamos de mencionar, los que iniciaron, por ejemplo, los países del eje, acuérdense, Roma, Berlín, Tokio, ¿sí? Entonces, aquí están, antes de la Segunda Guerra, los países que se unieron, el expansionismo, las causas. Y acá tenemos otro, de otra manera, pero que también nos sirve a nosotros para orientarnos en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el objetivo de un mapa conceptual es poder sintetizar, resumir, recopilar la información que uno tiene, en este caso de la Segunda Guerra. Entonces uno la puede ordenar de esa manera. Hay distintas formas, ¿ya? Y el objetivo es que uno pueda, en una sola página, pueda tener toda la información, ¿ya? A veces no con tantos detalles quizás, pero sí tiene la información de cómo se lleva a cabo este conflicto, por ejemplo, ¿ya? Aquí este es más completo. ¿Por qué? Porque aparece en el centro, Segunda Guerra Mundial, cuando comienza, cuando termina. En la parte superior están las causas, que aquí uno las podría ir completando mucho más, ¿ya? Entonces, se da como causa el hecho que da por iniciada en este caso, la Segunda Guerra Mundial. Pero nosotros sabemos que esa es la causa, el hecho fundamental, que provoca la declaración de guerra. Pero hay muchas más causas, como ya vimos, mucho más dentro de los antecedentes, ¿ya? Y hacia los costados están los países, o en este caso uno puede decir los bloques, las alianzas, las coaliciones que se van a enfrentar. Los países aliados, que ya los mencionamos, Estados Unidos, Unión Soviética, y aquí falta, bueno, China está aparte, Francia falta ahí, y en el caso de las potencias del eje, Alemania, Japón, Italia, ¿ya? Y las consecuencias. Nosotros hablamos de consecuencias en una pura clase. Aquí están resumidas. No nos olvidemos de las personas, las víctimas fatales. Especialmente los bombardeos que hubo en distintas ciudades y específicamente, y de hecho hoy día es 9 de agosto, que es el aniversario del bombardeo a la ciudad de Nagasaki, ¿ya? Que acuérdense que ahí se usaron armas que nunca se habían usado en una guerra, ¿ya? Y fueron bombardeadas las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto del año 45. No nos olvidemos también las víctimas de los campos de concentración, las víctimas sobre todo de los campos de exterminio, que eran creados específicamente para eliminar personas, por eso se habla de exterminio, ¿ya? Entonces, lo primero es la cantidad de víctimas, ¿ya?, que murieron en esta guerra en distintas condiciones, ¿ya? Eh, el cambio, en este caso, de lo que son los países, ya que eran potencias, y que Europa decae aquí y en este caso Europa pasa a un segundo plano y asumen otras superpotencias que son Estados Unidos, la Unión Soviética. Y ahí comienza un periodo que se le va a denominar la Guerra Fría. ¿Ya? Recuerden que nosotros vimos eso en la clase pasada. Una Guerra Fría que va a ser una rivalidad entre estas dos potencias, pero que nunca se enfrentaron directamente, sino que siempre a través de otros conflictos, como la guerra de Vietnam, como la guerra de Corea, o en distintos ámbitos, como nosotros mencionamos, el deporte, la ciencia, por ejemplo, ¿ya? También otras causas, o perdón, consecuencias. La creación de las Naciones Unidas, la ONU, la Organización de Naciones Unidas. ¿Para qué? Para mantener la paz y evitar que se iniciara un nuevo conflicto, ¿ya? Entonces ahí también el cambio en lo que es la descolonización, es decir, los países que eran potencias, que tenían colonias o territorios coloniales en África, en Asia, empiezan ya a perder estos territorios. ¿Por qué? Porque estas colonias empiezan a independizarse, ¿ya? A ser país independiente y no
dependientes de una potencia como lo eran los países de Europa, porque prácticamente todos tenían colonias, todos, en África específicamente y en Asia algunos, todos, Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, eh, Alemania, Italia, ¿ya? Prácticamente todos estos países tenían territorios coloniales y empiezan a, en esta época, después de la Segunda Guerra, empiezan a independizarse, por lo tanto ellos pierden estas colonias, ¿ya? Y no se olviden, que aquí no aparece, pero que si nosotros vamos revisando la información, ¿qué es lo que pasó con Alemania? ¿Ya? Alemania, acuérdense, que fue ocupada por las cuatro potencias vencedoras, fue ocupada y fue dividida, ¿ya? En zonas de ocupación. Esto era, en un comienzo, era temporal, ¿ya? Mientras se, digamos, organizaba, se estabilizaba la situación en Alemania, se iba a mantener esto, pero en el fondo la idea era recuperar, digamos, a Alemania completa. Pero el devenir de los sucesos no permitió que esto ocurriera y se unieron los territorios, como dijimos, los territorios que estaban ocupados por Gran Bretaña, por Francia y por Estados Unidos, se unieron en uno solo. Pero la Unión Soviética no quiso que se unificara nuevamente una sola Alemania, por lo tanto, se quedó fuera de esto y quedó el territorio de la Unión Soviética quedó como una Alemania y el territorio que estaba ocupado por los tres países que mencioné, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, quedó para otra Alemania. Una sería la Alemania federal y la otra la Alemania democrática, ¿ya? Entonces eso va a ir cambiando el mapa de Europa. Van a surgir otros países como Yugoslavia, como Checoslovaquia, que hoy día no existen, pero que surgen debido a lo que fue la ocupación del territorio europeo posterior a la Segunda Guerra. Entonces, aquí tenemos tres mapas conceptuales diferentes, si se fijan, la forma en que están hechos es distinta, pero que nos sirven para estudiar. Y la idea es que usted descubra y diga, a ver, ¿a mí cuál me sirve? ¿Cuál para mí es más fácil de estudiar? Y voy uniendo los aspectos y voy entendiendo por qué pasó tal cosa, cuándo pasó, si es una causa, si es una consecuencia, los países también. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Y esto sirve para cualquier asignatura, para cualquier contenido, ¿ya? En que uno hace un mapa conceptual. Si ustedes, como les digo, revisan la clase que hoy día fue grabada con el segundo C, van a ver uno que es distinto a este, pero que es bien simple, ¿ya? Entonces, y ahí explicamos varias formas, pero uno tiene que encontrar su manera, porque a lo mejor para una persona esto está ordenado, le falta completar algunas cosas, corregir y completar, este a lo mejor se le presenta un poco más desordenado o a otro no. Y también usando este tipo de dibujos, ¿ya? Que también puede ser ¿para qué todo esto? Para poder estudiar y preparar la materia para la prueba, ¿ya? Ahora, la segunda parte tiene que ver con los personajes destacados, ¿ya? Yo aquí los dividí en lo que son los alianzas. Partí por los países aliados. Y el gobernante, en este caso el personaje destacado, el gobernante durante la mayor parte de la guerra fue Franklin Delano Roosevelt, ¿ya? Él fallece antes que termine la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Él estaba enfermo, de hecho asistió a distintas conferencias en conjunto con el primer ministro inglés, con el gobernante de la Unión Soviética, para ir viendo qué iba a pasar con Europa, con el mundo, una vez que terminara la guerra, ¿ya? Y él asiste en condiciones de salud bastante precarias, hasta que él fallece antes que termine en abril del año 45, antes que se dé por finalizada la guerra, porque la guerra continúa, ¿ya? Entonces, pero él es un personaje destacado, acuérdense también, porque él fue el que creó lo que sería la reactivación de Estados Unidos cuando ocurrió la crisis del año 29. ¿Ya? El New Deal o el nuevo trato que nosotros mencionamos, que fue crear distintas políticas para recuperar la economía estadounidense producto de la guerra.
Él fue presidente de Estados Unidos en varios periodos, pero lo que a nosotros nos interesa es que él fue el gobernante durante la Segunda Guerra, durante gran parte de este conflicto, pero que muere antes que termine. Pero hay alguien que lo sucede, que es, acuérdense que en Estados Unidos tienen presidente y vicepresidente, y lo reemplaza el presidente Harry Truman, ¿ya? Que también fue presidente de Estados Unidos, bueno, ahí asume como vicepresidente, pero ya una vez que el presidente fallece, ya asume como presidente y después también fue elegido eh, presidente, ¿ya? Eh, y a él le tocó una decisión bien importante, tomar la decisión de lanzar, las que hablábamos, las dos bombas atómicas sobre Japón, ¿ya? A él le tocó la decisión de lanzar estas dos bombas sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, que yo les decía que hoy día se cumple un aniversario del bombardeo a la ciudad de Nagasaki, ¿ya? Y también le va a tocar otra situación que es lanzar el plan Marshall. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del plan Marshall como la ayuda económica que Estados Unidos envía a los países europeos de la llamada Europa Occidental para que puedan recuperarse e iniciar la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y se habla de la doctrina Truman, y que plantea que con esta ayuda, con este plan Marshall, se mantiene eh, bajo su influencia todo lo que es la Europa occidental y a través de esto alejan a la Unión Soviética eh, que influya en estos territorios, ¿ya? Entonces aquí son medidas estratégicas. Yo ayudo, en este caso económicamente, a la reconstrucción de Europa Occidental y Europa Occidental se mantiene también aliado a los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, tenemos en Estados Unidos, primero, el presidente Roosevelt, que es el gobernante que va a estar al mando del país durante la mayor parte de la guerra y que fallece antes que este conflicto termine y es reemplazado, asume ahí el mando, el presidente Harry Truman, que le tocó lo que dijimos de las bombas atómicas, lanzamiento, decidir lanzar las bombas atómicas y también todo lo que viene posterior a la guerra, entre lo que se destaca el plan Marshall, ya que es de ayuda económica a los países de Europa Occidental, ¿ya? Tenemos entonces aquí a los Estados Unidos. Tenemos a Gran Bretaña. Acuérdense que Gran Bretaña es una monarquía, de hecho todavía se mantiene como una monarquía, y en esa época estaba gobernando como monarca, como rey, Jorge VI, ¿ya? Que es el padre de la actual reina Isabel II, ¿ya? Su padre gobernaba, en este caso, o gobernó durante la Segunda Guerra Mundial. Pero acuérdense que en este caso el rey no es el que toma las decisiones políticas, él las aprueba, se reúne con él, pero hay otro personaje importantísimo que en Gran Bretaña que son los primeros ministros. Y en esa época, en Gran Bretaña, el primer ministro era Winston Churchill. Se escribe Winston Churchill, ¿ya? Winston Churchill, que fue el primer ministro durante esta Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y quien es el que va a representar, digamos, a esta monarquía y el que toma las decisiones, obviamente, con consulta al rey en este caso, y va a ser uno de los protagonistas importantes durante la guerra y posterior a la guerra, ¿ya? Y él plantea que en Europa se establece una especie de cortina de hierro, en que Europa queda dividida en dos, la Europa occidental pro Estados Unidos y la Europa oriental pro Unión Soviética. Entonces él dice que hay una división y él habla de la cortina de hierro, ¿ya? Entonces ahí son dos personajes bien importantes y tenemos ahí dos países. ¿Qué
Francia. En el caso de Francia, Francia fue ocupada por las fuerzas alemanas, ¿ya? Por lo tanto, tuvo gobiernos pro-Alemania en la zona que estaba ocupada. En las otras zonas que no fueron ocupadas, se establece una fuerte resistencia, ¿ya? La resistencia francesa, ¿para qué? Para resistir la invasión alemana. Y dentro de este grupo surge el general Charles de Gaulle, ¿ya? Y que no era un gobernante en ese momento, sino que era el líder que guiaba todos estos movimientos de resistencia de los franceses. Él viaja a Londres y ahí es reconocido como el líder que va a representar, en este caso, a Francia. Posteriormente, él es elegido presidente de Francia, pero durante la Segunda Guerra, como les digo, había gobernantes en Francia, pero eran pro ocupación, ¿ya? Entonces, eh, no eran aceptados en todo el territorio, por lo tanto aquí surge él como el líder que va a representar a los franceses que se resisten a la ocupación, en este caso, alemana, ¿ya? Charles de Gaulle. Y tenemos, aquí aparece un personaje que nosotros vimos en clase anteriormente, cuando tratamos el tema de los regímenes totalitarios. ¿Recuerdan a Stalin? ¿Ya? El gobernante de lo que fue la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o como también nosotros utilizamos el nombre de la Unión Soviética, ¿ya? Fíjense que son países bien distintos, ¿ya? Los tres primeros, bueno, Estados Unidos, eh, en el caso de Gran Bretaña, Francia, son países en que existen sistemas democráticos de gobierno. Aunque uno tenga monarquía, sí, existen votaciones, existen múltiples partidos, y aquí aparece un personaje que es parte del grupo de los aliados, que no cumple, digamos, con ninguno de esas características. En este caso, él es un personaje que asume el gobierno de la Unión Soviética eh, con un gobierno totalitario. Recuerden que había un solo partido político. Las elecciones, se hacían elecciones, pero que podían votar solamente por candidatos que eran del Partido Comunista, y podían votar hombres, mujeres mayores de 18 años, pero que eran parte del Partido Comunista. O sea, todo lo controlaba un solo partido, ¿ya? Y bueno, todas las medidas represivas en contra de quienes se oponían, etcétera, etcétera, en el caso de Stalin, ¿ya? Pero él está en el lado de los aliados, ¿ya? Nos vamos a pasar al otro bloque, al otro bando, que son los países del eje. Y aquí tenemos un personaje que a lo mejor no es tan conocido, ¿ya? Que es, en el caso de Japón, acuérdense, los países del eje, estaba gobernando el emperador llamado Hirohito, ¿ya? Y que fue un personaje bien especial en esta guerra, y que no tenía mucho poder político, ¿ya? Sino que él empezó su gobierno bastante joven, su reinado, mejor dicho, bastante joven, pero que no tenía mucha influencia, mucha intervención en la parte política, y dejó el gobierno en manos de militares que eran ultranacionalistas, ¿ya? Y muy semejante a lo que está ocurriendo en Europa con Italia, con Alemania, empezaron una política expansionista. Japón se empieza a expandir y ocupa, por ejemplo, China, ¿ya? La península de Corea. Entonces inicia una política muy similar a lo que fue en ese sentido, a lo que fue el expansionismo. Recordemos que Japón, bueno, son una serie de islas, ¿ya? Y que el territorio es mucho más pequeño, por ejemplo, en extensión, que China, pero sin embargo logra invadir, logra ocupar, lo mismo que eh, Corea. Y ellos también se les acusa, de hecho hasta la actualidad, de haber aplicado políticas racistas contra chinos y contra coreanos, ¿ya? Ellos se consideran superiores a estos pueblos, por lo tanto también se les acusa muchas veces de esa falta, de ese delito.
Entonces tenemos el emperador. El emperador, si no gobernaba durante la Segunda Guerra, tenía sí un primer ministro, que en este caso, durante la Segunda Guerra, fue el primer ministro general Hideki Tojo, se escribe, Toyo. ¿Ya? Él fue el que tomó todas las decisiones informadas al emperador eh, sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? El ataque, por ejemplo, que se hizo a las bases estadounidenses en Hawái, las autorizó el primer ministro. ¿Ya? Eh, y ese hecho, acuérdense, de atacar Pearl Harbor, la base estadounidense en Hawái, va a provocar que Estados Unidos ya ingrese oficialmente, definitivamente, como un participante en esta guerra y le declare la guerra a Japón. ¿Ya? Entonces el primer ministro está acá. ¿Ya? Aquí es bien importante recalcar que ellos firmaron un pacto, se llamó el eje, ¿ya? Japón, Italia y Alemania. Y acá tenemos personajes que nosotros ya vimos también cuando planteamos el tema de los sistemas totalitarios. Benito Mussolini, gobernante de Italia, ¿ya? Que también había llegado al poder legalmente, porque se le entrega el cargo, el rey Víctor Manuel le ofrece el cargo también de, en este caso, presidente del gobierno, y él lo asume, ya lo asume y va haciéndose cada vez más fuerte en el poder, ¿sí? Y se transforma su gobierno en un sistema totalitario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es solamente un partido y un movimiento que son los fasci los que van a gobernar. Acuérdense el sistema, en este caso, totalitario. Por lo tanto, Italia, y antes que Alemania, él había llegado al poder. ¿Ya? El año 1923 llega al poder. Y tenemos a Alemania con Adolf Hitler, que llega al cargo también por parte del presidente de Alemania en esa época, que le ofrece el cargo de canciller, ¿ya? El año 1933, ¿ya? 6 años antes de comenzar la guerra. Y él, su partido, digamos, lo apoya, han, digamos, atraído a mucha gente que los apoya, y aceptan el cargo, ¿ya? De canciller. Por lo tanto, él llega, como dijimos, legalmente, no hace un golpe de Estado ni nada de eso, llega legalmente al poder y inicia una política que él había planteado antes en su libro, ¿ya? En el libro Mi lucha, la había planteado antes, que es recuperar para Alemania el poder que había perdido, ¿ya? Llevar a cabo el tercer imperio o el tercer Reich y hacer de Alemania el país que antes había sido, la potencia que antes había sido. Por lo tanto, aquí tenemos un gobernante que aplica políticas expansionistas, aplica políticas que son racistas también, ya acuérdense que plantea la superioridad racial de los arios por sobre los otros grupos, y específicamente se persigue a grupos bien determinados. Ya nosotros vimos en clase, incluso vimos cómo gobernaba, cómo cualquier elemento se aprovechaba para hacer propaganda al sistema nazi. Hablamos incluso a propósito del término de los Juegos Olímpicos, que justo en esa época se desarrollan los Juegos Olímpicos en 1936. Y Alemania aprovecha estos Juegos Olímpicos para promover eh, los beneficios de lo que era el sistema, o el gobierno en este caso, del sistema nazi. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vimos algunas, cuando explicamos todo lo que eran los sistemas totalitarios, vimos las características. Entonces ya tenemos los gobernantes, ¿ya? De los grupos, de los dos bandos. Primero vimos, en este caso vimos los aliados, en que está Estados Unidos, está Gran Bretaña, está Francia y está finalmente lo que fue la Unión Soviética. Y por el otro bando están los países del eje, ¿ya? Y ahí mostramos a
Japón, está con el emperador y su primer ministro, Italia, con Mussolini, y finalmente Hitler por Alemania. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos los gobernantes y puede en la prueba surge alguna pregunta y ustedes ya tienen que saber solamente reconocer el nombre y el país. ¿Ya? Yo no les voy a preguntar ni cuándo nació, ni cuándo murió, ni nada de eso, sino que asociar el gobernante que estaba en ese momento y el país que gobernaba. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Y recordatorio. ¿Ya? La prueba va a ser el martes 17 de agosto y el contenido ya lo dijimos, la Segunda Guerra Mundial, y va a ser asignada en webclass. Chiquillos, durante esta semana, entre hoy día y mañana, yo les voy a asignar una prueba que va a ser una prueba de, ¿cómo se llama? Formativa. ¿Ya? Es decir, para saber yo y ustedes cómo están. Son unas poquitas preguntas nomás que yo les voy a asignar en webclass y para que ustedes la puedan responder, esa va sin nota, pero para ellos saber cómo van y ustedes también. ¿Ya? Y también para que vean el tipo de pregunta similar, ¿ya? Similar, dije, no igual, no idéntica, pero similar a las que se hacen en la prueba que será la prueba, digamos, ya sumativa, que es la del próximo martes. Entonces, para que ustedes puedan ingresar, yo les voy a recordar ahí, a través de Classroom o en su correo, ahí lo que me salga más rápido. Así que eso, chiquillos, ¿ya? No sé si tienen dudas, consultas. Vamos a dejar de compartir. Y si hay dudas, consultas. En algún momento veríamos a los héroes de la guerra, como por ¿Cómo? ejemplo las grandes batallas. o- Mm, mira, vimos solamente lo que se llamó la batalla de Inglaterra, que fue, acuérdate, cuando Alemania bombardea ciudades inglesas, ¿ya? De hecho, hay hasta imágenes en el PPT que yo les mostré y que les voy a mandar. Vimos eso y también mencionamos lo que fue la operación Barbarroja, que fue cuando Alemania, desconociendo un tratado o un acuerdo, ¿se acuerdan? Que había firmado con la Unión Soviética, invade y ataca territorio de la Unión Soviética. ¿Se acuerda que Alemania había firmado un acuerdo, un pacto con la Unión Soviética, ¿ya? Y que iba a invadir Polonia y una vez invadió Polonia se lo iban a repartir entre los dos países. Ya. Ahí Alemania mantuvo en cierta manera a la Unión Soviética ahí calmada, bajo control, pero, pero posteriormente desconoce este pacto, el pacto de acero que le llamaron, y Alemania invade y ataca la Unión Soviética. Y a esa operación los alemanes le llamaron la Operación Barbarroja. Ahí fue un desastre para los alemanes, fue un desastre porque la condición climática es muy severa, el invierno ya severísimo, y los alemanes no estaban preparados. De hecho, si uno busca información, estaban hasta con uniformes de verano. O sea, no tenían las condiciones. Entonces, para los alemanes, ese ataque fue un verdadero desastre. Pero son esos dos los que nosotros vimos, ¿no? Que mencionamos por lo menos. Pero no, o el ataque a Pearl Harbor, pero nada más. O sea, yo no voy a preguntar en la prueba el detalle de un ataque, sino que son, nombramos, por ejemplo, los que dije, la batalla de Inglaterra, la Operación Barbarroja, el ataque a Pearl Harbor, que fue bien importante para hacer que Estados Unidos ingrese a la guerra. Y también podemos mencionar, bueno, a los ataques, el uso de la bomba atómica y la invasión a Polonia, que es el hecho que da por iniciada la guerra puntual, ¿ya? Y se me escapa alguno, se me va alguno, ¿ya? Entonces, eso y, la invasión, acuérdense, cuando hablamos del día D, el día D es el día en que las tropas aliadas desembarcan en Europa, en el norte de Europa.
¿Para qué? Como una estrategia para frenar el avance de los alemanes. La estrategia era invadir por el norte y también por el sur de Europa. Pero cuando hablamos del día D o el desembarco de Normandía, que también lo mencionamos, significa eso, ya que también vienen mencionados en los PPTs también yo lo expliqué. Esos son, ¿ya? Ahí parece que no se me fue ninguno, ¿ya? Esos son. Y de hecho yo siempre que le hago la pregunta, yo describo una situación y después planteo la pregunta. Entonces usted tiene que leerla, acordarse y yo le doy pistas. ¿Ya? Acuérdense, cuando hacemos una pregunta, digamos, en el encabezamiento de la pregunta siempre viene la pista de la respuesta. Es cuestión de que uno se acuerde o, como les digo, vayan preparando la materia para la próxima semana. ¿Hay alguna otra duda más a través del chat? Chiquillos, que hubo un problema con el link, por eso algunos no podían entrar, seguramente. ¿Ya? Pero yo les pedí que se comunicaran para que se lo mandaran a ustedes y se hizo también a través del WhatsApp del curso. Eso, chiquillos, no sé si hay alguna otra duda, consulta, estamos listos, me parece. Ya, pues estamos terminando entonces, chiquillos, ¿ya?